muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a clase, como les estaba diciendo. Hoy vamos a trabajar en la asignatura de ciencias, hemos estado trabajando medicina. Entonces, cuando estuvimos hablando de medicina, nosotros empezamos nuestra historia hablando sobre lo que fue el nacimiento de la medicina mediante Hipócrates de Cos, que fue su creador, o bueno, pues como su precursor, ¿cierto? Todo empieza con Hipócrates de Cos, vimos lo que era la historia de Hipócrates, hablamos de dónde fue que surgió el juramento hipocrático y estuvimos hablando sobre la teoría de los cuatro humores. Vamos a recordar un poco la teoría de los cuatro humores, como para recordar un poquito sobre medicina que estuvimos hablando. Y vamos a empezar con este videito. Retomo porque es que no sé si se escuchó ahorita la explicación. Entonces, vamos a ver la diferencia entre biología, anatomía, fisiología y morfología. Entonces, biología, porque acá nos dice la morfología es parte de la biología, ¿cierto? Entonces, primero, la biología estudia a todos los seres vivos, a las personas, a los animales, a las plantas, a las bacterias, todo lo vivo. Entonces, con la biología podemos saber cómo es, por ejemplo, el desarrollo o la vida de una bacteria, cómo nace un ser humano, cómo vive la planta, cómo viven los animales. Si hablamos de fisiología, que fue lo que vimos hace un momento, vamos a estudiar, por eso hablamos de fisio. Fisio es la función, cómo funciona el cuerpo por dentro, fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo por dentro. Entonces, cómo funciona, por ejemplo, el hígado, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones. Estamos hablando de fisiología, cómo funciona el cuerpo por dentro. Ahora, anatomía son las partes del cuerpo por dentro. Entonces, ¿dónde está el riñón? ¿Dónde está, por ejemplo, el corazón? ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está la médula espinal? ¿Dónde están los huesos? Y morfología es la forma del cuerpo, pero por fuera. Entonces, si las manos son largas o delgadas, si por ejemplo, si estábamos dando el ejemplo de un pez, que si el pez tiene la cola larga, si por ejemplo el perro tiene orejas cortas o largas, podemos mirar cómo son las aletas de una ballena. Eso es la morfología. Estamos viendo el cuerpo por fuera. Entonces, la anatomía, que es lo que es en lo que nos vamos a centrar ahora, dice que se relaciona con otras ciencias. Entonces, vamos a hablar de embriología. ¿Listo? Entonces, por favor, Jeffrey, ¿me podrías ayudar a leer? Sí, señora. La embriología es la ciencia biológica que estudia el desarrollo presencial, Prenatal. prenatal de los organismos y trata de comprender y dominar las leyes que lo regulan y rigen. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la embriología. Vamos a hablar ahora de histología. Ya ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Lady, ¿me ayudas a leer histología, por favor?
Sí, señora. La histología es la ciencia que estudia la estructura microscópica de las células y los tejidos. Histología es descriptiva hasta mediados de siglo. Ese siglo sí no me lo sé decir, profe. 20, siglo XX. Jeffrey, ayúdame con bioquímica, por favor. Ya un momento, profe. La bioquímica es la ciencia que estudia principalmente las reacciones químicas de los procesos biológicos que ocurren en todos los seres vivos, lo que se conoce como metabolismo celular. Bueno, vamos a hablar de fisiología nuevamente. Lady. La fisiología es la ciencia cuyo objetivo de estudio son las funciones de los seres orgánicos. Muy bien, vamos a hablar ahora de anatomía. Jeffrey. Perdón, anatomía patológica. La anatomía patológica humana es la rama de la medicina que se ocupa del estudio por medio de las técnicas morfológicas de las causas desarrolladas, consecuencias de las enfermedades. Lady, histopatología. La hispatología es la rama de la patología que trata el diagnóstico de enfermedades a través de los tejidos. Jeffrey, morfología. La morfología es un arte para comprender los diferentes procesos morfológicos en el desarrollo de un individuo, en sus interacciones celulares para formar tejidos, órganos que se agrupan en aparatos y sistemas. Ok. Bueno, entonces me voy a devolver un momento aquí. Entonces, tenemos embriología, histología, bioquímica, fisiología, anatomía patológica, tenemos fisiopatología, pero no apareció ahí, tan raro. Y tenemos histopatología, ¿listo? Y pues viene algo que se llama la morfología y los procesos morfogenéticos, ¿listo? Entonces, estábamos diciendo que estas son ramas o son ciencias también de la naturaleza y demás que se relacionan con la anatomía. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se relacionan con la anatomía? Miren que digamos acá cuando estamos hablando de embriología, estamos hablando del desarrollo del feto, ¿cierto? Entonces, digamos en la embriología estamos estudiando cómo es que se forma, cómo se desarrolla un ser vivo desde que es una célula hasta que nace. Acuérdense que nosotros primero somos una célula, porque cuando se junta el espermatozoide con el óvulo,
ahí hay dos células. El espermatozoide es una célula, el óvulo es otra célula. Se juntan para formar otra célula. Entonces, nosotros somos una célula que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, nos volvemos un ser, ¿cierto? En el vientre de mamá nos volvemos un ser humano y nacemos. Es decir, eso es lo que estudia la embriología, cómo se desarrolla ese feto. La histología, en este caso, va a estudiar los tejidos. Acuérdense que para que se cree un tejido se tienen que juntar células. Muchas células se tienen que pegar una con otra para que se pueda formar un tejido. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, es, por ejemplo, gracias a la histología, una persona que estudia histología puede observar el tejido muscular, puede estudiar el tejido nervioso, todo eso con un microscopio. Ahora, cuando hablamos de bioquímica, la bioquímica se va a encargar de estudiar las sustancias químicas, pero las sustancias químicas del cuerpo. Y esas sustancias químicas del cuerpo, lo que hace la bioquímica es estudiar cómo es que reaccionan dentro de las células. Entonces, la bioquímica nos va a ayudar a entender cómo es que se produce la energía cuando nosotros comemos. Al comer, ¿por qué se produce o cómo se produce la energía? Cuando hablamos de fisiología, entonces la fisiología va a estudiar cómo funcionan los órganos y cómo funcionan los sistemas de nuestro cuerpo. Nosotros ahorita estábamos viendo fisiología y vimos todo eso. Entonces, cómo es que late el corazón, cómo nosotros respiramos, cómo digerimos la comida. La anatomía patológica que estamos viendo ahí va a estudiar los cambios en los órganos, los cambios en los tejidos, cuando hay una enfermedad. Entonces, en anatomía patológica, por ejemplo, podemos examinar un pulmón que esté enfermo o podemos examinar también las células cancerígenas. ¿Listo? Por ejemplo, acá donde dice fisiopatología. Entonces, la fisiopatología va a estudiar cómo es que funciona el cuerpo cuando está enfermo. Por eso, entonces, hablamos de fisiología y la fisiología la mezclamos con la patología, entonces nace la fisiopatología. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo cuando está enfermo? ¿Qué es lo que cambia respecto al funcionamiento normal? ¿Cierto? Entonces, el funcionamiento normal del corazón debe tener una serie de latidos por minuto. Pero si el corazón está enfermo, entonces la fisiopatología va a estudiar eso. ¿Cómo es que está reaccionando el cuerpo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando tiene gripa? Cuando tenemos gripa, el cuerpo tiene unos cambios. Las personas que tienen diabetes también van a vivir unos cambios en su cuerpo por la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al que tiene diabetes? Eso es lo que estudia la fisiopatología. Por acá también hablaban de algo que se llama histopatología. Entonces, cuando hablamos de histopatología, nos dice que es el estudio de los tejidos, pero los tejidos enfermos, ¿cierto? Entonces, para estudiar un tejido enfermo, pues se pone en el microscopio, porque así es que vamos a saber. Entonces, digamos, a mí me sacan una muestra de piel para ver, para estudiarlo, ¿sí? Una piel que esté infectada, que tenga tener células cancerígenas, eso es lo que va a estudiar la histopatología. Va a estudiar el tejido enfermo. Ahora por acá nos hablaba también de la morfología, ¿cierto? Nosotros ya vimos que la morfología es básicamente la forma, el tamaño, la estructura externa e interna del cuerpo. Entonces, ¿cómo se forma una hoja? Por ejemplo, porque la hoja es un ser vivo, entonces también estábamos hablando de las plantas, la morfología. ¿Cómo es la forma del corazón?
La forma del corazón, digamos, de un perro, la forma del corazón de un elefante, la forma del corazón de una ballena, la forma del corazón de un humano. Y acá nos dice que para comprender los diferentes procesos morfogenéticos, cuando hablamos de procesos morfogenéticos, porque suena un poco raro, ¿cierto? Los procesos morfogenéticos hacen referencia a los procesos por los que el cuerpo va tomando forma durante el desarrollo. Entonces, desde que es embrión hasta convertirse pues en un ser humano o en un ser ya completo. Entonces, cómo se forman los brazos, cómo se forman los ojos, cómo se forma la columna, todo esto durante el embarazo. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la anatomía. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, bueno, vamos a leer un poquito sobre esto. Jeffrey, ¿me ayudas a leer? A lo largo de la historia, diversos representantes han hecho importantes aportaciones para la anatomía, ayudando a que esta ciencia se consolide. Se consolidara. Uh-huh. Sí, que se me queda ahí pegado esto y no. Bueno, entonces vamos a hablar de diferentes personajes que influyeron en el desarrollo del conocimiento de la ciencia de la anatomía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, nos nombran nuevamente a Hipócrates de Cos, nos nombran por ahí a Aristóteles, nos nombran a Andrea de Berzelius, nos nombran a William Harvey y pues obviamente también nos mencionan el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de todos ellos. Vamos a empezar. No, pero con Jerónimo. Bueno. Bueno. Vamos acá con Hipócrates. Entonces, Lady, ¿me ayudas a leer, por favor? Padre de la medicina y profesor de anatomía en Grecia. Fundó la ciencia anatómica y es un autor del juramento hipocrático. Bueno, entonces, él fue el médico en la antigua Grecia. Nosotros ya vimos la importancia de Grecia. Entonces, a él se le conoce como el padre de la medicina. ¿Por qué? Porque él decía, cuando habló del juramento hipocrático y la teoría de los cuatro humores, él decía que las enfermedades no eran castigos de los dioses, sino que eran problemas del cuerpo que se podían entender y que se podían tratar. Entonces, él no hacía disecciones ni nada de eso, pero sí creía que el cuerpo tenía órganos, que tenía líquidos que influían pues en la salud, y es de ahí donde nace lo de la teoría de los cuatro humores. Entonces, él fue uno de los que observó el cuerpo humano, pero como más lógicamente, y él fue el que le dio la importancia al cuidado médico. Ahora, vamos a hablar de Aristóteles. Jeffrey, ¿me ayudas a leer, por favor? Fue el primero en emplear el término de anatomía.
anatomía. ¿Corta o separa? Entonces, digamos Aristóteles, él fue pues un filósofo también de Grecia, él fue un filósofo griego. Entonces, observando, él empezó esos procesos de razonamiento para entender la vida. Entonces, por eso él desarrolla esa idea de que el cuerpo tiene partes con funciones específicas. Él es el que primero entiende eso. Entonces, digamos como que el corazón puede bombear sangre. Entonces, él es el que primero va a desarrollar la idea de que el cuerpo tiene cada una de las partes del cuerpo tiene funciones específicas. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de Andrea de Vesalius. Lady, ¿me ayudas a leer, por favor? Anatomía y médico de Reyes en 1543 publicó De Humanis Corporis Fabrica en Basilea, primer libro de anatomía descriptiva con ideas diferentes a la, a la de Galeno. Anatomía comparada. Mono es considerado el padre de la anatomía moderna porque convirtió la anatomía en una disciplina objetiva de observaciones directas y principios científicos. Bueno, entonces Andreas Vesalio resulta que él era un médico y era un anatomista, ¿cierto? Ahí nos dice anatomista y médico de Reyes. Entonces, él, él era de Bélgica y esto se desarrolló durante la época del Renacimiento. Acuérdense que nosotros ya hablamos de las épocas del Renacimiento, del barroco, del modernismo, del romanticismo, lo vimos la clase anterior, entonces remontémonos al Renacimiento. Entonces, él fue el primero que hizo disecciones reales de cuerpos humanos. Entonces, ¿por qué? Porque él quería estudiar cómo es que está hecho el cuerpo, cuando hablamos de disecciones que son cortes, ¿cierto? Entonces, él escribió este libro, De Humani Corporis Fabrica, y en ese libro él era bastante descriptivo porque usaba muchas ilustraciones detalladas sobre la estructura del cuerpo humano. Entonces, obviamente ya después de hacer tantas disecciones y darse cuenta de eso, entonces él corrige muchos antiguos. Entonces, por eso a él se le considera el padre de la anatomía moderna, porque pues prácticamente gracias a Andrea de Vesalius, la anatomía se vuelve como una ciencia mucho más precisa, basada en la observación directa. Vamos a hablar ahora de Jerónimo de Fabricio. ¿Listo? Jeffrey, ¿me ayudas a leer, por favor? Me voy a volver acá. Listo, Jeffrey. Jerónimo de Fabricio. ¿Lo leo otra vez, profe? Este es otro, sí.
En 1594 construyó el anfiteatro anatómico de Padua. Descubrió las válvulas venosas del cuerpo humano. Bueno, entonces Fabricio, él fue un médico y anatomista. Él era médico y era anatomista también. Él era italiano, Fabricio. En el idioma italiano, cuando tenemos una C con una I, la llamo chi. Si fuera doble C con I, ahí digo sí, pero acá es chi. Jerónimo de Fabricio. Entonces, él estudió en Padua. Padua es una universidad. Y él en esa universidad de Padua también fue profesor. Entonces, ¿qué hacía Jerónimo? Pues él se puso como a observar y a dibujar los músculos, dibujó los huesos, dibujó las venas, dibujó los órganos del cuerpo de los humanos, dibujó los órganos del cuerpo de los animales. Entonces, haciendo todo esto, él descubre que hay unas estructuras en las venas y las llamó las válvulas venosas. El que decía que esas válvulas venosas evitan que la sangre regrese hacia atrás, o sea, que se devuelva, ¿sí? Entonces, él fue bastante importante con este estudio de las válvulas venosas. ¿Por qué? Porque cuando él estudió esto de las venas, eso fue lo que ayudó a entender cómo es que la sangre circula y fue él el que prácticamente le abre el camino al señor William Harvey, que es el que vamos a ver ahorita. Pues precisamente Jerónimo de Fabricio fue profesor de William Harvey. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hablar de William Harvey. Lady. Descubrió la circulación de la sangre y los movimientos del corazón. Bueno, entonces William Harvey resulta que, como decíamos ahorita, él fue un estudiante de Fabricio, ¿cierto? Entonces, en este caso, este señor, él era un médico inglés, él fue un médico inglés, entonces él estudió en Italia también y luego trabajó para el rey de Inglaterra, pues porque pues, él obviamente era inglés, entonces estudia en Italia con Fabricio y luego se va para Inglaterra a servirle de médico de cabecera al rey de Inglaterra. Entonces William Harvey, él fue el primero que demostró que la sangre circula por todo el cuerpo en un solo sentido. O sea, empieza Fabricio al hablar de las válvulas venosas que hacen que la sangre no se devuelva y luego Harvey se da cuenta que la sangre está viajando por todo el cuerpo, pero en un solo sentido. No viaja arriba, abajo, izquierda, derecha, no. Todo va en un solo sentido. Y que ese recorrido es impulsado por el corazón. Entonces, el que se da cuenta de cómo es que funciona el corazón, que el corazón bombea sangre, que la sangre sale por todo el cuerpo y no sé qué, es William Harvey. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente antes que él se diera cuenta de eso, se tenía como la concepción, el pensamiento que la sangre se consumía en el cuerpo y que se volvía a crear. Entonces era como si el cuerpo se chupara la sangre, pero entonces volvía a nacer sangre. ¿Sí? Entonces, Harvey lo que hace es demostrar que la sangre da vueltas, ¿sí? Como un circuito. Entonces, da vueltas. Eso es algo cíclico. Entonces va del corazón a todo el cuerpo y regresa, va y vuelve, pero entonces es cíclico, ¿cierto? Es como, sí, es como un circuito. Entonces, William Harvey va a publicar esto en un libro
sobre el movimiento del corazón y sobre la sangre en los animales, se llama. Entonces, vamos a pasar ahora, digamos, en el siglo XVII, ¿qué ha pasado? Jeffrey. En el siglo XVII se realizaron disesiones humanas en escuelas de medicina en Europa y surgen los primeros museos de anatomía. Bueno, entonces, en el siglo XVII, pues van a empezar como el avance, ¿cierto? Porque es toda la época del Renacimiento, como ya habíamos hablado. Entonces, se empiezan a hacer experimentos, empiezan a utilizarse los microscopios, pues todo esto en los hospitales, ¿no? ¿Para qué? Pues para aprender sobre el cuerpo. Entonces, digamos, William Harvey hace parte de todo esto del siglo XVII, que ahí es donde nace la anatomía moderna, con él y con Fabricio, ¿no? Se empieza a utilizar algo que se llama el método científico, que del método científico vamos a hablar más adelante. Y van a hacer algo que se llama la anatomía comparada. Entonces, la anatomía comparada es la comparación entre los humanos y los animales, que es lo que estábamos hablando que hizo primero este señor Harvey, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a descubrir órganos y nos ayuda a descubrir funciones. Por ejemplo, la pajarilla es un órgano que tiene la vaca, pero que no tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, por eso sirve, digamos, el estudio de la anatomía, porque pues al hacer esas disecciones empezamos a encontrar un poco de cosas. Entonces, vamos para el siglo XVIII y para el siglo XIX. Lady. Surgen los atlas de anatomía y se obtienen cuerpos de forma ilícita. En 1832, el Parlamento británico aprueba la Ley de Anatomía en la que se disponía de la obtención y disposición legal para que las escuelas de medicina recibieran cuerpos no reclamados o donados para los estudios de anatomía. Esta misma ley se adaptó en muchos otros países. Bueno, entonces acá estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces, si vamos a ver, digamos, el siglo XVIII, que eso es más o menos entre 1700 y 1800, van a crearse las escuelas de medicina y en esas escuelas de medicina ya van a haber laboratorios de disección. Entonces, hay, por ejemplo, un médico suizo que se llama Albrecht von Haller, y él se encarga de estudiar la fisiología, que ya vimos lo que era la fisiología, y entonces empieza a explicar cómo es que funcionan los músculos y cómo funcionan los nervios. Y a partir de ello se van a empezar a publicar esto que vemos acá, que son los atlas anatómicos. Entonces, así como hablamos del el atlas mundial donde aparecen todos los países, también hay atlas, pero anatómicos, donde hablan sobre el cuerpo, ¿cierto? Con dibujos muy claros, muy específicos, muy precisos. Y en este tiempo, durante el siglo XVIII, es cuando se da uso al microscopio óptico. ¿Para qué? Pues para poder observar tejidos que son ya muy pequeños, ¿sí? Entonces, ya después, más o menos después de 1800, o sea, más o menos para 1800 hasta 1900, que es el siglo XIX, entonces nos dice que prácticamente la anatomía se va a convertir en una ciencia con laboratorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues se van a estudiar los tejidos. Hay un señor llamado Xavier Vicat, que es el que se encarga de estudiar los tejidos y es el que ayuda a fundar ese concepto de la histología que ya vimos de qué se trataba, que es el estudio del cuerpo mediante el microscopio.
Se va a hablar de anatomía patológica, ¿cierto? Que fue lo que ya hablamos ahorita, el concepto que nombramos, que es de cómo es que cambian los órganos cuando hay una enfermedad. Luego hay un señor llamado Rudolf Virchow, y él es el que empieza a hablar o a decir que las enfermedades empiezan en las células. O sea, miren que eso viene desde el siglo XIX, que se empieza a analizar y empiezan a decir, oiga, es que las enfermedades se dan en las células. ¿Por qué? Pues porque si nosotros somos hechos de células, si lo primero que fuimos fue ser una célula, pues obviamente en las células es que está la enfermedad. Obviamente. Entonces, ya durante ese tiempo, durante el siglo XIX, entonces ya empiezan a hablar de, ya se empieza a avanzar y se llega a la cirugía, ¿cierto? Pues porque ya hay más conocimiento del cuerpo, porque ya se empieza el uso de la anestesia, entonces nace pues la conocida anatomía clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer, lo que va a hacer relacionar, lo que va a hacer es relacionar lo que se aprende en clase, pero ya con pacientes reales. ¿Listo? Vamos ahora a hablar de anatomía regional y anatomía sistémica. ¿Listo? Entonces, Jeffrey, ¿me ayudas a leer anatomía regional o topográfica? Anatomía religiosa o topográfica, el cuerpo por regiones y las relaciones estructurales entre las partes del cuerpo apoyándose en la anatomía de superficie y clínica. Sistema óseo. Bueno, sí, entonces tenemos, acá nos nombran sistema óseo, aparato respiratorio, sistema digestivo, aparato locomotor, aparato circulatorio, sistema nervioso, aparato reproductor, aparato urinario y sistema endocrino. Y vamos a hablar de la anatomía sistémica, Lady. Anatomía sistémica estudia el cuerpo humano por aparatos y sistemas. Bueno, entonces vamos a empezar por entender, entonces, como la anatomía es la que va a estudiar las partes del cuerpo humano, entonces se va a estudiar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces lo vamos a estudiar dependiendo de cómo se organiza la información. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esa anatomía regional o anatomía topográfica, es cuando vamos a estudiar las partes del cuerpo según su ubicación. Es decir, vamos a estudiar las partes del cuerpo por regiones. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar la cabeza y el cuello. Vamos a estudiar el tórax, que es el pecho. Vamos a estudiar el abdomen, vamos a estudiar los miembros superiores, que son los brazos, vamos a estudiar los miembros inferiores, que son las piernas. Entonces, esta anatomía topográfica es necesaria en medicina y especialmente en cirugía, porque pues esta anatomía topográfica me permite saber todo lo que hay en una zona del cuerpo. Entonces, digamos, si estamos hablando de cabeza y cuello, pues vamos a poder saber qué nervios hay, todo eso, en el abdomen, en los miembros superiores, cuáles son los huesos, cuáles son los músculos de los miembros superiores, cuáles son las arterias y los nervios de los miembros inferiores. Entonces, generalmente un médico tiene que usar la anatomía regional cuando va a examinar una parte del cuerpo completa. Entonces, digamos, si va a analizar el abdomen, tiene que usar la anatomía regional, tiene que conocer la anatomía, tiene que tener
conocimiento de anatomía topográfica o anatomía regional. Ahora, si hablamos de la anatomía sistémica, entonces nos lo dice acá, va a estudiar el cuerpo por sistemas. Es decir, que va a estudiar el cuerpo según las funciones del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, va a estudiar el sistema óseo, ¿cierto? Bueno, mírenlo acá, que son los huesos. Va a estudiar, por acá tenemos el sistema digestivo, que en este caso son pues el estómago, los intestinos. Va a estudiar, por ejemplo, el sistema nervioso, que es todo lo relacionado con el cerebro, con los nervios. Por ejemplo, pues ¿para qué nos va a servir? ¿Cierto? Ya ahorita vamos a hablar de los sistemas y de los aparatos. Entonces, esta anatomía sistémica le va a servir al médico porque necesita entender cómo es que trabaja cada sistema por separado, ¿cierto? Cómo es que se relaciona y cómo se van a relacionar unos sistemas con otros. Entonces, generalmente, uno aprende en el colegio, cuando nosotros estábamos en el colegio, los primeros cursos de primaria nos hablaban de los sistemas y así era como nosotros aprendíamos de anatomía. Hablábamos por sistemas, pero nunca nos decían es que esto hace parte de anatomía sistémica y esto es anatomía regional. No, nada. Entonces, acá, por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas, tenemos sistema tegumentario, esquelético, articular, muscular, nervioso, endocrino y circulatorio. Vamos a hablar de estos sistemas en la próxima clase. ¿Listo? Más detenidamente. Porque les tengo que crear una presentación especial, aunque no, acá yo creo que lo podemos, acá se puede trabajar. Entonces, tenemos algunos sistemas que es lo que va a trabajar la anatomía sistémica. Entonces, vamos a hablar primero de los sistemas. Entonces, tenemos sistema tegumentario, ¿listo? Tenemos el sistema esquelético, tenemos el sistema articular, tenemos el sistema muscular, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema endocrino y tenemos el sistema circulatorio. Entonces, cuando hablamos de los sistemas, el sistema, yo les decía la clase pasada, el sistema es como cuando tenemos un equipo de fútbol, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del Bayern Múnich. Entonces, el Bayern Múnich va a tener unos que van a ser, por ejemplo, los volantes, hay otros que van a ser los arqueros, hay otros que van a ser los defensas. Entonces, los volantes son un grupo de jugadores y todos van a tener que llevar a cabo la misma función, todos los volantes. Todos los arqueros tienen la misma función, tienen el mismo trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo? Defender el arco. Y eso mismo va a pasar con los sistemas en el cuerpo. Entonces, en el sistema tegumentario van a haber unos órganos que se van a dedicar a la misma función. Lo mismo en el sistema esquelético, van a haber unos órganos que van a desarrollar una función. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar del sistema tegumentario. ¿Listo? Entonces, Jeffrey, ¿me ayudas, por favor? El sistema tegumentario está formado por la piel, el cabello, las uñas, el tejido subcutáneo bajo la piel y varias glándulas. La función más obvia del sistema tegumentario es la protección que da la piel a los tejidos internos. Muy bien. Entonces,
Acá tenemos una representación de eso que se llama el tejido tegumentario, o sea, todo lo que nosotros vemos, esa piel, ustedes se miran las manos, se miran el pecho, se miran las piernas, se miran la cara, estamos cubiertos con piel, ¿cierto? Entonces, esa piel podemos llamarla como sistema tegumentario. Entonces, nosotros tenemos un sistema tegumentario, ¿por qué? Porque es ese sistema que se encarga de recubrir, de proteger todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, las uñas están cubriendo algo, también son sistema tegumentario. El cabello es sistema tegumentario porque el cabello está protegiendo una parte de nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces, la piel, por ejemplo, o todo el sistema tegumentario nos va a proteger de qué? Pues nos protege de los golpes, porque se imaginan donde no tuviéramos piel. O sea, uy, no, imagínense ese dolor en carne viva. O sea, por eso cuando uno se quema, las personas que sufren esas quemaduras dañan su sistema tegumentario y queda la piel, la carne viva. O sea, ¿y por qué hay que tener cuidado? Porque ya no hay algo que proteja de las bacterias, ya no hay nada que proteja de los rayos del sol. Entonces, ¿para qué nos sirve la piel? Pues para protegernos de los rayos del sol, de las bacterias, de los golpes. Ese tejido tegumentario nos ayuda también a mantener una temperatura corporal. El sistema tegumentario es muy importante porque el sistema tegumentario es prácticamente el que nos da el sentido del tacto. El sentido del tacto prácticamente está en la piel. Usted se da una cachetada en la cara y usted la siente. Usted le da una palmada en la cola al niño y el niño siente, ¿cierto? O sea, el tejido tegumentario es el sentido del tacto prácticamente. Nosotros, no, el tacto no son las manos, como nos enseñaron de niños, que uno iba al colegio y ahí vamos a hablar de los órganos de los sentidos y entonces el tacto son las manos. No, el tacto es el tejido tegumentario, el tacto es la piel. El órgano del sentido del tacto es la piel, porque es que yo siento en todo. Yo no solo siento en las manos, yo siento si me toco la frente, yo siento si me toco las mejillas, yo siento si me toco el pecho, yo siento si me toco mis pies. Todo es tacto. Entonces, eso es el sistema tegumentario. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del sistema esquelético. ¿Listo? Lady. El esqueleto forma la estructura del cuerpo y constituye aproximadamente unos 5 partes del Un cuerpo. quinto, una quinta Gracias, parte. profe. Sí, tranquila. Está compuesto por 206 huesos e incluye cartílagos, articulaciones y ligamentos. Bueno, entonces, el sistema esquelético nos dice que es un conjunto donde están todos los huesos del cuerpo, todos los 206 huesos del cuerpo. Entonces, ese sistema esquelético, ¿qué hace? Pues es el que nos sostiene, es el que nos da forma al cuerpo. Si nosotros no tuviéramos esos huesos, pareceríamos una gelatina, ¿sí? No sé si se habrán visto Monsters Inc. Pareceríamos esa gelatina que se la pasa ahí, que mejor dicho, pero para eso está el sistema esquelético. Entonces es el que nos sostiene, es el que nos da fuerza. El sistema esquelético también va a proteger órganos muy importantes, porque si ustedes se dan cuenta acá, donde están esas costillas, que son esos huesitos, dentro de las costillas, esos huesos que están ahí van a proteger, digamos, al corazón. Digamos, acá el cráneo es un hueso. ¿Qué hace el cráneo? Protege al cerebro. Entonces también el sistema esquelético no solamente nos sostiene, no solo nos da forma, sino también protege algunos de nuestros órganos más importantes. El sistema esquelético también, pues obviamente,
va a almacenar calcio, pero nos enseñaron es que el calcio tiene que tomar leche para calcio. No, eso es mentira. La leche antes es un veneno para el cuerpo. Después, cuando veamos lo que es la medicina funcional, ustedes van a entender el por qué nosotros no debemos consumir leche. Sí, que uno todos los días hay que consumir leche, que leche para el café, leche para el chocolate, leche para la avena, leche para no sé qué, para la colada del niño, toca darle leche al niño. No, o sea, lo que estamos haciendo es envenenar a los niños. Y nosotros crecimos creyendo que la leche era buena y resulta que es un veneno para nosotros porque, por ejemplo, una vaca. La vaca tiene su ternero y el ternero toma leche de la vaca hasta cierto tiempo. ¿Sí? Y después de eso, el ternero ya se empieza a alimentar de otra manera, comiendo pastico. La cabra tiene a su cría, la cría toma su lechita hasta cierto punto, hasta cierta edad, y luego deja de consumir leche de la cabra. ¿De dónde carajo salió la idea que el ser humano tiene que vivir tomando leche toda la vida? Yo no he visto una vaca que le diga al ternero que tiene que seguir tomando leche y que vaya y le dé al ternero leche de cabra o leche de perro o leche de gato. Nosotros somos los únicos que consumimos leche de otro animal. O sea, realmente los animales como tal a veces son más inteligentes que el ser humano. Porque el animal se dedica a consumir lo que es. El ser humano se dedica a consumir basura, lo que no necesita. Entonces, nos metieron en la cabeza que teníamos que consumir leche de vaca. ¿De dónde carajo leche de vaca? El ternero toma leche de su mamá, que es la vaca. El chivito toma leche de su mamá, que es la cabra. El gatico toma leche de su mamá, que es la gata. El perrito toma leche de su mamá, que es la perra. ¿Por qué nosotros tomamos leche de otro animal si nosotros tenemos que tomar leche de nuestra mamá cuando es su época de lactancia? Cuando mamá ya terminó de lactar, yo no tengo por qué estar consumiendo leche de otro animal. ¿Por qué nos dicen, es que tengo intolerancia a la lactosa? Pues obvio, porque es que el cuerpo de nosotros no está diseñado para tomar leche de otro animal. Que de pronto, yo no digo, no, es que nunca, bueno, está bien, un yogur. Bueno, que hoy me antojé de un cafecito y le voy a poner un poquito de leche. Bueno, está bien. De vez en cuando. Pero ¿quién dijo que dentro de la dieta humana se debe consumir leche todos los días a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo? ¿Por qué nos da amebas? Pues porque se la pasa tomando leche de un animal que usted no es. Si usted es vaca, toma leche de vaca. Pero hasta donde yo sé, nosotros somos bípedos, somos humanos. Nosotros no tenemos por qué tomar leche de otro animal. ¿Sí? Y tenemos que guiarnos por los animales. Los animales toman leche de su mamá, no de otro animal. ¿Listo? Entonces, que de pronto, si uno quiere ayudar a que el animalito viva porque la mamá murió, de pronto, pero que dentro de su dieta toda la vida consuma leche, no. ¿Quién ha visto una vaca tomando leche? La vaca consume pasto. Lo mismo que pasa con los caballos, con las yeguas. Nunca uno ve, ay, le voy a hacer el desayuno a la vaca, le voy a ir a preparar le voy a ir a calentar la lechecita a la vaca para que desayune. No, los únicos que hacemos eso somos nosotros los humanos. Entonces, por eso decimos que el calcio se puede almacenar en los huesos, pero de otras maneras. Hay otro tipo de alimentos que contienen el calcio y que son alimentos que sí son recomendables para el ser humano. ¿Listo? Nos dice que el sistema esquelético produce células de la sangre. Entonces, resulta que hay algo que se llama la médula ósea y ahí es donde se van a producir unas células para la sangre. ¿Listo?
Vamos a hablar ahora del sistema articular. Jeffrey. ¿Estás por ahí, Jeffrey? Sí, señora, qué pena lo que estaba comiendo. Vale, tranquilo. ¿Leo? El Sí, por sistema favor. articular compone la unión con los distintos huesos que hacen parte de nuestros esqueletos, en que en nuestro cuerpo encontramos alrededor de 200 articulaciones de diferentes tipos y composiciones, al igual que son características de funcionamiento diferentes. Bueno, entonces resulta que el sistema articular, nos dice ahí, está formado por las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son los lugares donde se unen dos o más huesos. Entonces acá vemos un hueso y eso que está ahí, dice cartílagos articulares, eso que une ahí, esas son las articulaciones. Entonces hay unas articulaciones que son móviles, digamos el codo y la rodilla, son articulaciones móviles. Hay otras articulaciones que son semimóviles, que son, digamos, las vértebras. Y hay otras articulaciones que son fijas. Entonces, digamos, los huesos del cráneo son articulaciones fijas. Entonces, estas articulaciones hacen que o nos permiten el movimiento entre los huesos. ¿Listo? Para eso son las articulaciones o este sistema articular. Vamos ahora a hablar del sistema muscular. Lady. El sistema muscular permite que el esqueleto mantenga su estabilidad y la forma del cuerpo. Bueno, por ejemplo, acá está nuestro sistema muscular. Entonces, ¿para qué es ese sistema muscular? Pues, ¿cómo está formado el sistema muscular? Está formado por los músculos. Todos tenemos músculos en todo el cuerpo. Entonces, ¿para qué son esos músculos? ¿O para qué nos sirve este sistema muscular? Nos ayuda a que nuestro cuerpo tenga movimiento, permite el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Nos ayuda a mantener la postura, porque si fueran solo los huesos, pues de pronto nos caemos más rápido, ¿cierto? Entonces, los músculos nos permiten como tener esa fuercita para mantener la postura. Los músculos también ayudan en el proceso de la respiración, ¿cierto? Y en lo que son, por ejemplo, algunos en el funcionamiento de algunos de los órganos internos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para respirar, ¿cierto? Los pulmones necesitan tener músculos para poder inflarse y desinflarse. Entonces, por eso el sistema muscular también influye en este sistema de respiración, en el proceso de respiración. Vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Listo? Jeffrey. Ya, profe. El cerebro envía mensajes a través de la médula espinal y los nervios del sistema nervioso periférico para controlar el movimiento de los músculos y las funciones de los órganos internos. Entonces, resulta que el sistema nervioso está formado por el cerebro, está formado por la médula espinal y está formado por los nervios. Entonces, ese sistema nervioso se va a encargar de controlar todas las funciones del cuerpo, todas. Entonces, el sistema nervioso recibe y envía mensajes al cuerpo y son mensajes rápidos. Usted se quema y ¡pum! De una vez sintió. Todo eso es gracias al sistema nervioso. Entonces, gracias al sistema nervioso,
nosotros pensamos, gracias al sistema nervioso nos movemos, gracias al sistema nervioso sentimos, gracias al sistema nervioso reaccionamos frente a algo. Entonces, el sistema nervioso y pues estas partes, el cerebro, la médula espinal y los nervios son sumamente importantes para nosotros. O sea, donde llegue a fallar el sistema nervioso, hasta ahí fue todo, ¿cierto? Vamos a hablar del último, que es el sistema endocrino. Lady. El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que se tengan un tipo de sustancias llamadas hormonas y que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Bueno, entonces resulta que ese sistema endocrino nos dice que está formado por las glándulas, pero esas glándulas lo que hacen es producir hormonas, ¿sí? Entonces, hay unas glándulas importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, ¿listo? Entonces, el sistema endocrino va a controlar el crecimiento, va a controlar el desarrollo, va a controlar el metabolismo, va a controlar las emociones, va, por ejemplo, también a regular algunas funciones de nuestro cuerpo, va a regular el sueño, va a regular el hambre, va a regular la temperatura. Para eso me sirve el sistema endocrino. Entonces, por ejemplo, yo les estaba nombrando unas glándulas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Entonces, dijimos que hay una glándula. Ah, bueno, pero antes de eso, yo creo que hemos escuchado hablar de pronto a algún familiar o nosotros mismos acerca de lo que, digamos, ay, es que tengo que ir al endocrino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es eso del endocrino? Entonces, cuando hablamos del endocrinólogo, el endocrinólogo es un médico, es el especialista en endocrinología. Entonces, el endocrinólogo, ¿qué tiene que hacer? Él va a diagnosticar y también va a tratar enfermedades todas relacionadas con las glándulas y con las hormonas. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien va a ir al endocrino, es porque va a ir a ver una situación con sus glándulas o con sus hormonas. Entonces, el endocrino, por ejemplo, va a hablar sobre, va a tratar lo que es la diabetes, va a tratar trastornos de crecimiento, va a tratar problemas de tiroides, la pubertad, que hay personas que tienen pubertad precoz, problemas hormonales, digamos, en los niños o en los adultos. Eso es lo que va a hacer el endocrino. Entonces, cuando hablamos de endocrinología, la endocrinología también es una rama de la medicina. Entonces, acuérdense que ahorita estamos viendo medicina y por eso hablamos de endocrinología. Porque la endocrinología va a estudiar, nuevamente hablamos, las glándulas del cuerpo, las hormonas. Entonces, las hormonas, en este caso, ¿qué hacen? Las hormonas son sustancias, son sustancias químicas. Y esas sustancias químicas, esas hormonas, al viajar por la sangre, lo que ayudan es a controlar muchas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, las hormonas controlan el crecimiento, las hormonas controlan el apetito, las hormonas controlan el sueño,
las hormonas controlan la temperatura, las hormonas controlan los estados de ánimo, las hormonas controlan la pubertad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las glándulas digamos que son, acá nos dicen el sistema endocrino, también llamado sistémulas. Entonces, las glándulas son, digamos que son como unas fábricas pequeñitas en el cuerpo. Entonces, esas fábricas van a producir algo, las glándulas van a producir algo en nuestro cuerpo y eso que producen son las hormonas. Entonces, las hormonas vamos a imaginarnos que son como mensajeros, ¿sí? Mensajeros químicos. Y entonces esas hormonas van a viajar por la sangre y lo que van a hacer es ayudar a que el cuerpo pues funcione bien. Entonces, digamos, la hipófisis está en el cerebro, ¿sí? La hipófisis es una glándula que está en el cerebro, es muy chiquita, es como más o menos como el tamaño de un frijol. Entonces, la hipófisis también también se llama la glándula jefa, porque es que la hipófisis se encarga de controlar a otras glándulas, ¿sí? A muchas. Entonces la hipófisis es la que produce hormonas de crecimiento, produce hormonas de desarrollo y lo que es para el funcionamiento de otros órganos. Digamos la tiroides. Entonces la tiroides es una glándula que tiene la forma de una mariposa y esa tiroides está en el cuello. Que ustedes a veces escuchan de una persona que dice, no, es que estoy enfermo, me tienen que hacer una cirugía de tiroides o es la tiroides lo que me tiene mal. Entonces, esa glándula está en el cuello y tiene forma de mariposa. Entonces, ¿qué hace la tiroides? Pues la tiroides va a controlar la energía del cuerpo, va a controlar el metabolismo. Entonces, cuando hablamos del metabolismo, ya habíamos dicho que el metabolismo es prácticamente la velocidad con la que nuestro cuerpo trabaja y pues cómo nuestro cuerpo usa la comida para fabricar energía. Entonces, si digamos la tiroides trabaja muy rápido, pues entonces nos vamos a sentir nerviosos y vamos a estar delgados. Pero si la tiroides trabaja muy lento, entonces vamos a estar cansados o pues de pronto nos subimos de peso, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver cómo es que está trabajando esa glándula. Digamos el páncreas. El páncreas también es otra de las glándulas y nos dice que el páncreas está en la parte superior del abdomen, está detrás del estómago. Entonces el páncreas va a producir una hormona llamada insulina. Entonces, cuando hablamos de insulina, acuérdense que la insulina se produce en el páncreas. Entonces, esa insulina es la que nos ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Listo? Entonces, si no producimos insulina correctamente, podemos tener problemas de diabetes. Entonces, miren por qué el páncreas es tan importante. Una persona que tenga, imagínense, cáncer en el páncreas, pues imagínense esos problemas tan hijo de madres que va a tener con la insulina, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Ahora, las glándulas suprarrenales, que por acá, en este dibujito que está aquí al fondo, ahí aparece. Están los dibujitos ahí de fondo. Bueno, entonces, si hablamos, digamos, de las glándulas suprarrenales, esas glándulas suprarrenales están encima de los riñones, ¿sí? Por eso es que se les llama supra, porque están encima o superiores, suprarrenales o de peligro. Entonces, si van a reaccionar frente a ello, pues lo que van a hacer es que van a producir adrenalina.
Entonces, esa adrenalina es una hormona que nos prepara para correr, nos prepara para defendernos, para todo eso. Entonces, las glándulas suprarrenales también nos van a ayudar a controlar lo que llamamos presión arterial y las glándulas suprarrenales también nos van a ayudar a equilibrar a controlar y a mantener equilibrado lo que es el agua y la sal de nuestro cuerpo. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar ahora sobre el sistema, o el aparato circulatorio. Entonces, cuando hablamos del sistema, vamos a leer sistema circulatorio o aparato circulatorio, Jeffrey. El aparato circulatorio que tiene como función distribuir la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo. Bueno, entonces el sistema circulatorio, vamos a hablar solo del sistema porque acá nos nombra el aparato, pero luego hablamos del aparato. Entonces, el sistema circulatorio está formado por el corazón, por las arterias, por las venas, por los capilares. Entonces, el sistema circulatorio va a transportar la sangre oxigenada, va a transportar el oxígeno y va a transportar los nutrientes a todo el cuerpo. Entonces, el sistema circulatorio también tiene que eliminar los desechos del cuerpo y pues obviamente gracias al sistema circulatorio pues nosotros podemos tener algo que se llaman los glóbulos blancos y esos glóbulos blancos nos van a defender de enfermedades. ¿Listo? Bueno, y eso es todo con relación a lo que son los sistemas del cuerpo. El viernes, mentiras. El viernes, yo creo que vamos a hacer clase mañana, en cambio de hacerla el viernes, muchachos, porque lo que pasa es que el viernes yo tengo una reunión. Entonces, lo que estoy ahorita organizando grados y todo eso, entonces estos días ha sido así como de reuniones y posiblemente el viernes no vamos a alcanzar a tener clase porque yo estoy en reunión más o menos desde las 5 de la tarde y no sé si alcanzo a terminar. Entonces hacemos la clase mañana, ¿listo? Mañana yo les envío el link y mañana vamos a hablar de los aparatos del cuerpo. ¿Listo? Para que estemos listos, vamos a continuar con este tema de anatomía y continuamos con estos aparatos del cuerpo. ¿Listo? Entonces,